el día de mañana, 11 de agosto, y ellos nos presentan un certificado de operaciones, ¿no? Con fecha 12 de agosto, entonces ahí no corresponde. Si tuviesen ese certificado con fecha anterior a la notificación, que es 10, 9, 6 hacia atrás de agosto, ¿no? O meses anteriores, sí correspondería aceptarlo. Muy bien. Dicho esto, entonces pasamos a lo siguiente, caballeros. Dejamos de compartir y vamos a explicarles lo siguiente. Algunas preguntas que siempre surgen al momento de estar viendo estos aspectos, ¿no? De los procedimientos de selección y todo aquello que estamos justamente considerando. Permítanme compartir primero. Aquí nos habíamos quedado. Ahora. Entonces, les decía, vamos a revisar algunas preguntas que son importantes, me parece, para poder dilucidar bien estos aspectos. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que al día siguiente de la convocatoria, todos los participantes pueden iniciar su proceso de registro en el procedimiento. ¿Ok? La Ley de Contratación del Estado indica que una vez que se ha hecho la convocatoria, ojo, se puede iniciar también la revisión de las bases y la formulación de las consultas, como mínimo dentro de los 10 días, como estamos viendo en pantalla. Vale decir, yo puedo registrar hoy día, ¿de acuerdo? Y el día de hoy mismo, si he observado y he revisado rápidamente las bases, puedo comenzar a formular mis consultas y observaciones. ¿Quiénes pueden hacer las consultas? Ya hemos dicho también y hemos visto en la norma, en la directiva, los proveedores registrados como participantes. ¿Cuándo se registran estos? Desde el día siguiente de la convocatoria, hasta un día antes de la presentación de ofertas. Es decir, fíjate que los participantes se pueden registrar hasta un día antes de la presentación de ofertas, no necesariamente después de la absolución de consultas, o hasta la emisión del pliego, ¿no? Integración de las bases. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Después, ¿qué pasa si sucede que se presentan las ofertas? ¿Ok? Es decir, ya iniciamos la etapa de la presentación de ofertas. ¿Me podré registrar como participante? No, ya no, ya. La norma establece que tiene que ser hasta un día antes de la fase o etapa de presentación de ofertas. ¿De acuerdo? Siempre y cuando seas proveedor y deseas hacer consultas, ¿no? Tienes que registrarte para poder hacer las observaciones a las bases. Otra pregunta. ¿Cuál es el plazo para absolver las consultas? El plazo, como está señalado acá, es máximo 5 días. ¿Ok? Dentro de los 5 días se emite justamente el pliego de absolución de consultas y observaciones, ¿no? Y se procede en ese mismo día a la integración de las bases. ¿Qué sucede cuando se presentan las consultas y observaciones? Normalmente el comité de selección lo que va a hacer es, el día que transcurren 5 días, ¿de acuerdo? Al día siguiente se van a bajar las consultas y observaciones, y lo que se va a hacer es, se van a clasificar, como les había indicado, ¿no? Y aquellas consultas que correspondan al área usuaria se derivan, aquellas que corresponden al comité de selección se absuelven. Entonces, supongamos que el 10 de agosto, día de hoy, se han cerrado las consultas, la formulación de consultas y observaciones. Entonces, mañana jueves, 11 de agosto, descargamos las consultas. El viernes seguimos revisando, derivamos a donde tengamos que derivar. Continúa el día lunes 15 de agosto. Sigue el 16 de agosto, martes, y ya miércoles, ojo, tenemos que emitir el pliego de absolución de consultas e integrar las bases. ¿Ok? Entonces, siempre son días hábiles, recuerda eso. Y tenemos ese plazo de 5 días. Otra pregunta. ¿Conviene poner los 5 días para la absolución de las consultas? Habíamos dicho que utilicemos 3 días de los 5. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener holgura de tiempo para poder absolver alguna duda técnica o poder cubrir cualquier retraso que se pueda dar, ¿no? Y acá viene una pregunta siempre recurrente, ¿no?
siempre me pregunta, ¿qué son las bases integradas? Bueno, las bases integradas prácticamente son las reglas definitivas con las cuales se va a llevar a cabo el procedimiento de selección. Contiene las modificaciones que se han considerado producto de las consultas y observaciones, si las hubiese. Si no las hubiese, entonces simplemente las mismas bases iniciales son las que se integran. Entonces, la integración, ¿de acuerdo? Es el publicar las bases con las cuales vamos a llevar a cabo el procedimiento, ya con las observaciones y absoluciones de las mismas, ¿no? Otra pregunta dice, ¿cuándo y en qué caso pueden modificar las bases? A ver, las reglas iniciales solo se van a poder cambiar producto de una consulta u observación, pero esta de acá vas a tener que considerar lo siguiente, siempre y cuando no altere el requerimiento con el cual se determinó la pluralidad de postores. ¿Qué significa? Si a mí me consultan y me dicen, en el ejemplo anterior, tengo aceites en presentación de un cuarto y hemos convocado nosotros como objeto de contratación la contratación de lubricantes y aceites en presentación de medio litro. Y un participante nos consulta que ellos no tienen presentación de medio litro, pero podrían proporcionar presentaciones de un cuarto. Entonces, nosotros al evaluar podríamos decir lo siguiente. Si esta consulta, si la aprobamos, podría alterar, en este caso, el requerimiento, o el requerimiento no se altera si aprobamos esta admisión de los galones de un cuarto, y si afecta o no la pluralidad de postores. Entonces, en ese razonamiento, lo que evaluamos es si yo doy pie a que los que tienen presentación de un cuarto puedan acceder, ¿estoy restringiendo la libre competencia? No, por el contrario, la estoy ampliando. Entonces, la recomendación sería de que sí se podría aceptar. Sin embargo, nosotros como comité de selección no somos los que vamos a absorber esta consulta, se la derivamos a la de usuaria. Si la de usuaria nos dice, no, no se puede, hemos solicitado de medio litro, el de medio litro tiene que ser. Perfecto, entonces le indicamos, por favor, sustente, por qué tiene que ser de medio litro y por qué no aceptan de un cuarto de litro. Y si ellos no sustentan, bueno, en vista de que la manipulación es más adecuada y se evitan pérdidas o deterioros por deterioro del envase que contiene el lubricante, porque no tenemos los espacios para la manipulación o porque nuestros motores tienen ya la medida del galón, del medio galón de presentación, que es lo que tiene en uso su capacidad. Entonces, son aspectos técnicos que nosotros nos vamos a utilizar para poder absolver esta consulta, ¿no? Y diremos, no se puede por efecto de manipulación, por efecto de almacenamiento y porque los equipos y motores que utilizamos requieren esta medida de medio litro, ¿no? Los motores pueden observar que no va a haber ninguna variación respecto a dos galones de dos presentaciones de un cuarto respecto a una de medio litro. Sin embargo, ya eso es a potestad, ¿no? Si ellos quieren pueden elevar su observación al OCE, pero lo más probable es que el OCE determine que no hay afectación, ¿de acuerdo? Y que se mantienen los principios de contratación y por lo tanto va a denegar la observación del proveedor. Y si el proveedor nos dice, no, vamos a elevar porque no nos parece correcto, nosotros lo que tenemos que hacer en correcta ejecución de la y aplicación de la norma, proceda según lo que establece la norma y punto, nos olvidamos del problema. Entonces, recuerden, yo voy a modificar las bases siempre y cuando, ojo, existe una consulta u observación, de acuerdo que no altere el requerimiento con el cual se aprobó la pluralidad de postores, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo siguiente también, si nosotros tenemos un error material de tipeo, como les explicaba hace un momento, en el que yo he determinado que la buena perdón, que la conformidad la va a emitir el área usuaria y en otra parte pongo la conformidad la debe emitir al momento de recepción de los materiales en el área de almacén. Entonces he puesto dos unidades orgánicas que van a emitir la conformidad. Y en ese sentido vendrá la consulta del participante, por favor aclare qué unidad orgánica de su institución es la que va a emitir la conformidad de la entrega del bien o del servicio.
Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que hemos hecho referencia en las bases a dos unidades y determinamos que el uso de una de ellas solamente va a ser la que va a dar la conformidad. Y cualquiera que sea, la indicamos ya, ¿no?, dentro de nuestro pliego de absolución y hacemos la modificación de las bases e integramos las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección con las que se van a llevar a cabo la contratación. ¿Qué sucede cuando el participante considera que no está expuesto sin consulta u observación? Lo que ellos van a hacer es, pues, solicitar elevación al OSCE, ¿de acuerdo? Y tienen, como habíamos visto, estamos viendo acá, 3 días para hacer esa solicitud, ¿ok? Una vez que el OSCE haya integrado, haya respondido, nosotros tenemos que hacer inmediatamente la integración de las bases. Por otra parte, también, si existiese divergencia entre la integración y lo que dice el pliego de absolución y consultas, siempre va a primar lo que dice el pliego de absolución y consulta, porque se ha hecho un análisis posterior a las bases, ¿de acuerdo? Y se ha corregido algún error material o alguna observación que se haya podido ejecutar, ¿no?, efectuar al momento de la formulación de las bases. Si existe elevación de las bases, recuerden, cada vez que un proveedor, ¿de acuerdo?, hace elevación de alguna observación o de una consulta al OSCE, se suspende el proceso hasta que el OSCE, ¿de acuerdo?, emita su pronunciamiento. No puedes continuar con la presentación de oferta, la evaluación, la calificación, el otorgamiento de buena prueba. Todos los actos posteriores hasta antes de que el pronunciamiento del OSCE se manifieste, ¿de acuerdo?, se declaran nulos. Entonces, tú lo que haces es paralizar tu procedimiento durante esos 12 días hasta que el OSCE se pronuncie. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la integración de bases? Fundamentalmente en determinar por admitidas o no admitidas las observaciones y hacer las modificaciones en las bases iniciales para poder integrar las bases finales con las que se va a llevar a cabo la regla del procedimiento. ¿Qué otra cosa nos podrían preguntar? Bueno, dentro de los aspectos, podría ser también este caso, ¿no? Y les comento. Supongamos que en un caso particular nosotros tenemos que las experiencias de los postores, habíamos indicado en clases anteriores, se va a medir con aquellos servicios que haya efectuado hasta con 8 años de anterioridad. Y como ha efectuado servicios, ha vendido bienes con 8 años de anterioridad, materia de la contratación, debe tener facturas de venta, debe tener transacciones o documentos que se hayan generado con depósito en sus cuentas. Entonces, todo aquello que pueda demostrar que ha vendido los bienes o ha prestado el servicio o ha ejecutado las obras similares a las nuestras, ¿de acuerdo?, en términos de valor económico, van a sumarse a la experiencia del postor. Profesor, ¿cómo es esto? Supongamos que nuestro proceso de contratación es por 365,000 soles. ¿De acuerdo? Por efecto del ejemplo, vamos a decir que nuestro proceso es de 400,000 soles. Entonces, yo puedo pedir como experiencia, ojo, hasta máximo 3 veces ese valor estimado o referencial. Si es 600,000 soles, diré la experiencia que el postor debe sustentar con facturas o documentos de prestaciones de servicios o de bienes, ¿de acuerdo?, o de ejecución de obras, debe ser 3 veces el valor, en este caso estimado o referencial. Si es 600,000, tiene que presentarme facturas hasta por 1.800.000. Si el proveedor presenta facturas hasta por ese monto, yo voy a evaluar las que corresponden, si están correctas, y las voy a considerar. Si el proveedor llegase a demostrar que cumple el 1.800.000, entonces está cumpliendo con la experiencia que le he solicitado para poder admitir su oferta, ¿de acuerdo?, y ser evaluado y calificado posteriormente. Hasta aquí, ¿se entiende esto? Por favor, confirmen. Caballeros, señoritas, ¿se entiende en qué consiste la evaluación de la experiencia?
Carlos, Fernando, Garibay, Inés, José, Leandro, don Moisés, Noelia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profesor, pero de repente para los demás compañeros, de repente le podría dar una repetición de lo que ha dicho Por el supuesto. profesor en la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, se hace, no se preocupe. Entonces, ¿cómo se mide la experiencia del postor? Con la factura de las ventas de los mismos bienes que se están contratando, hasta con 8 años de anterioridad o menos, si es que lo determina la entidad. Pero a lo que vamos. Lo máximo que puede pedir son 3 veces el valor referencial o valor estimado. Lo mínimo está a criterio. Puede ser la mitad del valor referencial, una vez el valor referencial, 2 veces, hasta 3 veces. Acá les presento entonces, primera situación. Supongamos que tengo una licitación pública que está llevada a cabo por un comité de selección, ¿de acuerdo? Y tiene una consulta del área, le consultan, tengo una consulta dentro del procedimiento. Y situación 1, solicitan que se aumente la experiencia. Se ha lanzado la licitación pública en donde se establece que la experiencia se va a sustentar con una vez el valor estimado referencial. Y la observación me dice, como esta es una obra grande y de representación regional, solicitamos que las empresas que participen no tengan o no muestren la experiencia de una vez el valor referencial, sino que sea 2 veces el valor estimado referencial. Entonces, primera situación, cuando una empresa solicite en su observación que se eleve el valor de la experiencia. La segunda situación es lo contrario, cuando una empresa solicita que se disminuya el valor de la experiencia. En la base dice 3 veces el valor estimado referencial y en la solicitud de la observación dice 2 veces el valor estimado referencial. Entonces, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Tengo 2 situaciones, una que aumente y otra que disminuye la experiencia respecto al valor referencial. ¿De acuerdo? El comité de selección puede modificar el requerimiento porque el área usuaria no está absolviendo en ese caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Planifica con el área usuaria, se sienta con ellos y conjuntamente pueden evaluar. ¿Cuándo hay tiempo? Cuando no hay tiempo, definitivamente tiene que exigir, ¿no? Dentro de los plazos. Acá pongo un caso, ¿de acuerdo? Para evaluar las 2 situaciones que les he planteado. Una empresa solicita que la experiencia para ser postor en una obra sea modificada de una vez el valor referencial a 3 veces el valor referencial, por ser una obra grande y que debe hacerlo una empresa con mayor experiencia. Entonces, si usted es parte del comité de selección, usted lo que va a hacer es envía esta consulta al área usuaria. De antemano, el área usuaria debe decir que no. ¿Por qué? Porque en indagación de mercado, ojo, se consultó a los proveedores. Si nosotros poníamos como experiencia una vez, en el caso de una obra, el valor referencial una vez el valor referencial del monto de la convocatoria, ellos estaban en capacidad de cumplir, y si los proveedores consultados nos dijeron de que sí podían cumplir una vez esta capacidad de experiencia, entonces, bajo estas condiciones nosotros, y con esa respuesta, se generó la pluralidad de postores. Si nosotros hacemos caso a esta observación y levantamos de una vez el valor referencial a 3 veces el valor referencial, vamos a modificar las condiciones bajo las cuales se hizo la indagación de mercado y se generó la pluralidad de postores. Porque muchos de estos postores que sí podían, digamos que, demostrar experiencia una vez al valor referencial, tal vez no puedan demostrar 3 veces como experiencia al valor referencial, lo que le estaríamos quitando posibilidades de poder concursar. En ese sentido, ojo, y en base al expediente de la obra y al valor referencial, no podríamos ampliar de 1 a 3 veces el valor referencial, porque la experiencia
en este caso, afecta la libre competencia, ¿no? Va a reducir la pluralidad de postores. Ojo, si en el caso que el área usuaria te dice que sí puede cambiar de una vez el valor referencial como experiencia a 3 veces, entonces tú le devuelves la respuesta y justificas que no puedes porque afecta la pluralidad de postores con la cual se hizo la indagación de mercado. No puedes cambiar por una consulta, ¿de acuerdo? De un usuario o de un postor el incremento o modificación de una característica técnica que ya había señalado o ya se había indagado dentro de los actos preparatorios. Entonces, a la pregunta, señores, si en una observación se solicita que se eleve la experiencia de una vez el valor referencial a 3 veces el valor referencial, ¿procede o no procede? Yo tengo el caso de una empresa que solicita que se aumente la experiencia de los postores. En las bases dice una vez el valor referencial para ejecutar la obra, es el postor, y ellos quieren que se eleve a 2 veces el valor referencial. ¿Esta observación procede o no procede? ¿Se escuchó, caballeros, señoritas? Sí, sí se escuchó. Muy bien. Y la respuesta es, a ver, pregunto yo en todo caso, ¿sí? Empiezo. Tito Wong, ¿procede o no procede? Por favor, ¿procede o no procede? ¿Procede por integración de bases? No. La integración de base, hemos dicho, es, en este caso, la aceptación de consulta cuando tienen razón o la denegación cuando no la tienen. Y son las reglas definitivas. Pero, ojo, acuérdense, por favor, no procede porque modifica la indagación de mercado y la pluralidad de postores con la que se hizo esta indagación de mercado. Tú no puedes aumentar porque vas a restringir aquello que te dijeron que solamente podías demostrar una vez el valor referencial como experiencia. Si tú elevas a 2 veces, tal vez todos o parte de los que te respondieron no podrán concursar. Por eso es que no procede. Segundo caso. Segundo caso. Moisés Olguín o Moisés Brocamo. Atención, por favor. En un procedimiento de selección solicitan que se disminuya la experiencia. En la base dice 3 veces el valor referencial y se pide que se disminuya a 2 veces el valor referencial. Esto, primera pregunta, ¿esto afecta la pluralidad de postores? ¿Y se acepta o no se acepta? Segunda pregunta. Presente, profesor. Muy bien. Pregunto nuevamente, ¿sí? En un procedimiento de selección, las bases dicen que la experiencia se debe mostrar 3 veces el valor referencial y el participante solicita que se reduzca a 2 veces el valor referencial. La primera pregunta es, ¿se afecta la pluralidad de postores? Y la segunda pregunta es, ¿se reduce o no se reduce? Escúchame, Fernando, y escúchame todos. Imaginemos que a ustedes le dicen, para que te compres esta casa, debes demostrar que tienes ingresos por encima de 500,000, de 60,000 soles al año. Y tú haces una observación y dices, no, yo pido que en vez de 60,000 sea 40,000. Pregunto, cuando tú reduces de 60 a 40,000, ¿das más opciones a que más personas puedan comprar la casa? ¿O reduces la posibilidad de que las personas puedan comprar la casa? Te dicen, demuestra 60,000 de ingresos al año y tú pides que se rebaje a 40,000 al año. Esa rebaja, esos 20,000, ¿va a permitir que más personas postulen a comprar una casa o que menos personas postulen a comprar la casa? ¿Qué? Que más, en este caso, que más participantes o, puedan participar, ¿no? Del proceso. Muy bien. Entonces, la reducción de la experiencia es como en el ejemplo de la compra de la casa. Si reduces el valor de la experiencia, entonces más participantes van a haber, y al haber más participantes va a existir una mayor competencia y por lo tanto se van a cumplir los principios y el fin de la contratación pública, que es el mejor precio. Entonces, ¿procede o no procede?
Fernando. Claro, profesor, claro, en este caso, como usted lo está planteando, sí procede. Muy bien. Entonces, para cerrar este punto, caballeros y señoritas, cuando a mí me solicitan reducir la experiencia del postor, ¿de acuerdo? Sí procede. Cuando me solicitan aumentar la experiencia del postor, no procede. ¿De acuerdo? Para resumir. Muy bien. Parece que están medio distraídos. Igual tenemos que avanzar, chicos. Acá, en el concurso público, a nivel de consultoría, mínimo 12 meses, es equivalente. Lo que necesito acá que vean las etapas: convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas, el pliego de absolución, igual que en el caso anterior, 3 días para elevación, 12 días, en este caso para la respuesta máximo, ¿de acuerdo? Presentación de oferta, calificación de la oferta, la evaluación y el otorgamiento de alguna prueba. La diferencia es que aquí vas a calificar a todos respecto al anterior. En la adjudicación simplificada, las etapas son equivalentes, salvo que no hay elevación al OCE. ¿De acuerdo? Después todas las etapas continúan. Y la otra observación es que los plazos que anteriormente eran 10 más 5 más 3 más 12, es decir, 30 días, acá los plazos son 2 más 3, 5 más 2, 7. 7 días entre la convocatoria y la presentación de la oferta. ¿De acuerdo? Es decir, la cuarta parte de las anteriores, por eso se llama adjudicación simplificada. ¿Ok? Lo mismo, no 3 días cuando es una AS para obras, entre la convocatoria y la formulación de consultas. Y mínimo 3 días para la presentación de ofertas. Avancemos. En la convocatoria, a través del SEACE, se publican las bases con solicitud de expresión de interés, según corresponda. También se puede hacer uso de otros medios, identificación del domicilio de una entidad, etcétera, ¿no? Entonces, acá también se establece la descripción básica del objeto a contratar, el valor referencial, el calendario o cronograma del procedimiento y el plazo de cumplimiento de las prestaciones. En el registro de participantes es obligatorio para participar en el procedimiento. Para registrarse, el proveedor debe contar con inscripción vigente de recursos en el Registro Nacional de Proveedores, conforme al objeto de contratación. En este caso, su registro es gratuito y es electrónico a través del SEACE. Y el plazo, como les había dicho, es desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes de iniciar la presentación de ofertas, para poderse registrar como participante. Cuando se formulan las consultas y observaciones, todos los participantes que están inscritos pueden formularlas a través del SEACE. Las consultas son solicitudes de aclaraciones u otros pedidos de cualquier extremo de las bases, mientras que las observaciones son supuestas vulneraciones a la normatividad de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. En la ley hay una ley alternativa de compras para ejecutar obras de denomina RCC, reconstrucción con cambios, reglamento de reconstrucción con cambios, ¿de acuerdo? Ejecutan bastante contratación a suma alzada, ¿de acuerdo? Y contratación directa. Ellos publican primero las bases para que normalmente se ejecutan obras, ¿no? Y publican las bases para que, y el expediente técnico para que los postores puedan hacer las observaciones. Y después que ha pasado esa etapa de solicitud de observaciones, proceden a hacer la convocatoria. Y al hacer la convocatoria, no tienen esta etapa de consultas y observaciones. Solamente tienen la etapa de consultas administrativas, más no consultas técnicas al área usuaria. ¿De acuerdo? Que es lo que señala en esta parte azul, como ustedes ven. Si la entidad, ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos difundió previamente el requerimiento en el SEACE, no procede formular consultas y observaciones al requerimiento, porque ya se formuló previamente, ¿no? Y la etapa de hacer las observaciones pasó. Este es el formulario. ¿Qué es lo que se hace aquí? Si yo tengo una consulta o observación, simplemente pongo, ¿no? En este triángulo invertido, digo el tipo de formulación, si es consulta o observación, la sección de las bases que voy a observar, el numeral, en este caso el procedimiento, el literal y la página, ¿no? La consulta de observación máximo 500 caracteres.
¿no? Y el artículo de norma que se vulnera. Así de sencillo. Voy a presentar yo mi consulta de observaciones. Anteriormente de que exista este formato en el SEACE, normalmente en un procedimiento de selección dábamos los 5 días y el último día, el día quinto y a partir del mediodía, venían los postores con sus formatos de, en este caso, de observaciones y consultas, y eran observaciones de 5, 10, 20 páginas, impresas y en PDF. Y nosotros tenemos que demorarnos en buscar las respuestas y armar las respuestas. El día de hoy se ha simplificado bastante esto con este formato, y acá les muestro un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice tipo de consulta, consulta. Sección general, numeral 1, literal 5.1, página 20, primera consulta. Sírvase confirmar que el cargo o especialidad solicitada es especialista en manejo técnico administrativo de contratos. ¿De acuerdo? Análisis dice respecto a la consulta. La denominación correcta es especialista en administración de contratos. ¿Ok? Así de sencillo está la solución. ¿Ok? Anteriormente era muy engorroso y trabajoso. Por lo tanto, la solución de consulta de observaciones e integración de bases se realiza en un día. Se absuelve de manera motivada, es decir, con sustento. ¿De acuerdo? Mediante un pliego absolutorio que se elabora a través del formulario electrónico y se notifica a través del SEAS. Se debe indicar también si la observación se acoge totalmente cuando se da la razón o se acoge parcialmente cuando de los puntos 4 que ha presentado uno o más de uno, pero no todos, ¿de acuerdo? Le doy la razón. O cuando, como en el caso que hemos leído, ¿no? No se acoge, simplemente se deniega. La solución de consulta de observaciones. Las bases integradas deben incorporar todas las modificaciones previstas en el pliego absolutorio. Es decir, todas las observaciones que se han admitido deben estar corregidas ya como parte de las bases integradas. Acuérdate que las bases integradas son las reglas definitivas con las que vas a llevar a cabo el procedimiento. Deben coincidir con el texto de las bases originales en caso de no haberse presentado consultas y observaciones de supervisión. Se notifica el mismo día a través del SEACE cuando integra las bases. Si hay diferencia entre el pliego de absolución y las bases integradas, prevalece el pliego. ¿De acuerdo? Siempre va a prevalecer el pliego de absolución porque, como habíamos dicho, ya habías hecho trabajos previos. Si se advierte vicio de nulidad en el pliego o bases integradas, corresponde al titular de la entidad declarar la nulidad. ¿De acuerdo? Y esta facultad puede ser delegable a un tercero de la entidad. En cuanto al elevamiento del cuestionamiento al pliego de absolución de las consultas a las bases integradas, en el caso de licitación pública y concurso público, los participantes pueden solicitar que se lea al OCE los cuestionamientos al pliego de absolución, así como las bases integradas. Ojo, y ahí es donde se toma pues, justamente los 12 días que le decía, ¿no? ¿Por qué motivo? Lo habíamos leído. Por vulneraciones a la normativa de contrataciones, por vulneraciones a los principios que rigen la contratación pública o por otra norma que tenga relación. Y aquí les mostraba la directiva que habíamos leído hace un momento, ¿de acuerdo? La directiva, en este caso, la 009-2019, ¿no? Donde se establece justamente lo indicado. La elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de la base, ¿no? La entidad registra en el SEAS. ¿Qué cosa? El expediente de contratación completo en archivo digital y el archivo de las bases integradas en formato Word. ¿Para qué? Para que el OCE pueda hacer las modificaciones. ¿Dentro de qué plazo? De los 3 días hábiles de vencido, el plazo para solicitar la elevación. En tanto no se implemente la respectiva funcionalidad en el CAC, la entidad puede remitir la documentación a través de la que se parte el día de hoy, sí, se puede admitir. En cuanto al pronunciamiento del OCE, integración definitiva de las bases, el pronunciamiento debe estar motivado e incluye revisión de oficio de cualquier aspecto de las bases y realiza en la integración definitiva de las bases y se notifica a través del SEACE. En cuanto a la admisión, evaluación y calificación, tanto para bienes, servicios en general y obras en general, tenemos estas etapas, ¿no? La admisión, la evaluación y la calificación. En la presentación y apertura de la oferta, nosotros vamos a evaluar los documentos requeridos en las bases, según el artículo número 52, según el procedimiento de selección y según las bases
estándar que se han utilizado. La acreditación del cumplimiento de los de las especificaciones técnicas y de los términos de referencia. Y en el caso de obras, que el valor referencial, ¿de acuerdo? No pase ni por encima del 110% ni por debajo del 90%. Sí, está por debajo de estos límites, se declara no admitida la oferta y simplemente no se le admite. ¿De acuerdo? Entonces, solamente se van a pasar a evaluación las ofertas admitidas. Aquellas que han caído en esta admisión no pasan. En evaluación y calificación de oferta, ya hemos dicho que la evaluación es sobre 100 puntos. Esta evaluación según los factores de evaluación y asignación de puntajes que hemos determinado. Hemos dicho que ya las bases estándar tienen estos criterios de evaluación y yo decido cuál voy a aplicar y cuál no. En esta parte hemos dado la recomendación de que utilice el precio con mayor incidencia, ¿no? Y salvo excepciones, agreguen algunos de los otros factores de evaluación. Una vez aplicados los factores, ¿de acuerdo? Se determina en el orden de prelación el primero y el segundo. En caso de empate por orden, se establece un sorteo. Esto de acá, cuando lo hace a través del se hace mismo el día de hoy, establece ya el sorteo internamente, ¿ok? Y te da la respuesta de quién va en primer lugar y quién va en segundo lugar. En cuanto a la calificación, se efectúa la verificación según requisitos de calificación de los postores según el orden de prelación, al primero, ¿de acuerdo? Y al segundo. En el caso de bienes y servicios hemos visto el día de hoy que son 2 postores. En el caso de obra, para 4 postores. ¿Ok? Se hace la calificación que tengan y cumplan las capacidades establecidas. Entonces, ¿cuándo rechazo las ofertas? Hemos visto que los bienes y servicios en general o consultorías van a ser rechazados cuando la oferta está sustancialmente por debajo del valor estimado. Por ejemplo, en una oportunidad nosotros tuvimos la contratación de un servicio, ¿no? El servicio supongamos que era por 400.500 soles y un proveedor ofertó 180.000. Entonces, como ustedes saben, el valor estimado no es público. Y nosotros teníamos que, por norma, darle la buena prueba al menor. Entonces, en ese momento, que está facultada a solicitar, ¿no? En este caso, el presupuesto, ¿no? Y documentos adicionales para ver y hacer un estudio de costos de la oferta. Y al solicitar justamente, en este caso, su estudio de costo de la entidad de infraestructura, determinamos que la entidad o el participante o impostor no estaba considerando pues el pago de CTS, no estaba considerando el pago de gratificaciones, por eso es que su valor estaba sustancialmente por debajo del valor estimado que habíamos considerado. No había considerado algunas prestaciones requeridas o las había dejado simplemente de presupuestar. Y estamos tal vez ante un caso de informalidad, por lo tanto no podíamos nosotros aceptar esa oferta. Pedimos que suceda la oferta o en todo caso afectar los precios unitarios, en todo caso simplemente rechazamos la oferta. Entonces, ¿se le puede solicitar al postor la descripción del detalle de la oferta? Por supuesto que sí. Y la entidad puede proporcionar incluso un formato para solicitar este nivel de detalle. Se le da un plazo mínimo de 2 días hábiles, ¿de acuerdo? Para que el postor pueda sustentarnos, ¿no? Porque el hecho de esta oferta, que puede ser una oferta, en este caso, que puede tener riesgos, ¿no? Porque no podemos nosotros simplemente, porque tiene menor precio, aceptarlo. Tenemos que hacer un estudio de costos y analizar la oferta, que realmente está bien formulada o si tiene errores esa oferta. Porque mal haríamos nosotros simplemente aceptar el menor precio cuando este precio es un precio que puede llevarnos a cierto nivel de riesgo en la ejecución contractual. ¿Ok? Entonces nosotros simplemente nos vamos al precio, lo más probable es que tengamos problemas posteriormente. ¿Ok? Por eso es que solicitamos estos documentos adicionales que nos puedan sustentar por qué tienen esa oferta tan baja. Se rechaza también una oferta si se acredita objetivamente un posible incumplimiento de alguno de los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, los términos de referencia o en el expediente de obra. O cuando la oferta
supera el valor estimado y no se cuenta con certificación. Supongamos el siguiente caso, ¿no? Que nosotros tenemos la obra por 450.000 soles, ¿de acuerdo? Y cuando abrimos los sobres de las ofertas, nos damos cuenta de que solamente una oferta, ¿de acuerdo? Tiene 460.000 soles, después hay otra de 500, otra de 600, y nos damos cuenta que todas las ofertas están por encima del valor estimado. Lo primero que hacemos es evaluamos si tenemos ampliación de presupuesto. Hacemos la consulta con presupuesto y si tenemos disponibilidad presupuestal para ampliar en 10.000 soles, en este caso el valor estimado, ¿ok? Y si nos aprueban, entonces vamos con esa aprobación al titular de la entidad para que nos apruebe la ampliación presupuestal, ¿no? El requerimiento de la ampliación presupuestal y por lo tanto el incremento del valor estimado. Pero si no contamos con la certificación presupuestal, ¿se cae la oferta? No, espérate, hay una segunda opción. Podríamos nosotros recurrir al proveedor y hacerle la consulta. Como la oferta es por 450.000 y él ha ofertado 460.000, le consultamos, y como es el primer, el que podría ser el ganador, porque es el que más se acerca al valor estimado de los que están por encima, le consultamos al proveedor si él podría efectuar la prestación del servicio, la ejecución de la obra o la entrega de bienes, ¿de acuerdo? Y ajustar su presupuesto de 460.000 a 450.000. Y si el postor acepta esa reducción, ¿de acuerdo? Y nos hace la corrección de su oferta, ¿ok? Entonces nosotros vamos a elaborar un informe y vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Al postor y la modificación de su oferta, con el fin de que el procedimiento no se caiga. Pero si nos encontramos en el caso de que la oferta es 450.000, el postor ha ofertado 460, otros 500 y otros 600.000 soles, y son las tres únicas ofertas válidas que hemos admitido, ¿de acuerdo? Y hemos ido a presupuesto, nos ha dicho que no tenemos presupuesto, que el valor estimado se mantiene, y que cuando consultamos al proveedor nos dice que no, ellos, su costo mide 460.000 y no pueden bajarse, no nos queda otra cosa que declarar desierto, ¿no? Desierto el procedimiento. Y si es una licitación pública o un concurso público, va a pasar en segunda convocatoria a ser una adjudicación simplificada. ¿Hasta aquí, chicos? ¿Estamos claros? ¿Se entiende lo que he dicho? Entonces, chicos, ¿están ahí? ¿Cierto? Sí, sí, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, continuando. Rechazo de ofertas en la ejecución y consultoría de obras. Se rechaza la oferta que se encuentra fuera del límite de valor referencial. Para que el comité de selección considere válida la oferta económica que supere el valor referencial, se debe contar con la certificación y aprobación del, en este caso, del órgano competente, ¿no? Salvo que el postor acepte, del titular de la entidad, en este caso, salvo que el postor acepte reducir su oferta. Aquí se presenta lo que les había explicado también anteriormente, ¿no? Si nosotros tenemos, digamos que una obra y en el procedimiento de selección se aperturan las ofertas y vemos que los postores todos han ofertado por encima del valor referencial, de acuerdo a aquel que está más cercano, le hacemos la propuesta, se puede rebajar y aceptar el valor referencial. Si pudiera hacerlo, de acuerdo, ejecutamos y damos la buena prueba, en este caso, al proveedor con ese valor. Si no se pudiese, igual vamos con y solicitamos certificación presupuestal por el incremento. Si hubiese, entonces muy bien. Con la aprobación del titular de la entidad, se puede, digamos que, seguir adelante. Si no se cumplieran esas dos condiciones, simplemente el procedimiento se declara desierto. Ahora, date cuenta que el otorgamiento de la buena pro es un tema